este tipo de objetivos los vamos a usar solo para buscar la causa o para relacionar variables que nosotros ya hemos investigado anteriormente. La finalidad de esta, pues principalmente va a ser explicar las relaciones causales en fenómenos que ya han ocurrido principalmente. Aquí no va a haber manipulación, relación entre esto, o sea, aquí hay una relación, una, hay una investigación correlacional en este tipo de objetivos, entonces eso ya no lo vamos a tomar en cuenta, sino que aquí solo vamos a explicar la relación causal que hay entre cada una de ellas, sin modificar o sin alterar ninguna de sus variables o alguno de sus resultados que hemos obtenido. Bueno, esas son las formas de de realizar más bien los tipos de objetivos. Cabe destacar que estos objetivos nosotros los debemos realizar de forma correlacional algunos datos y también que siempre debe utilizar verbo al inicio de cada oración y no utilizar dos verbos en una misma, en un mismo objetivo, porque entonces eso contrarrestaría cada uno de las variables que nosotros deseamos estudiar en nuestra investigación. Uno de los ejemplos que menciona el documento pues era determinar en qué medida los resultados de los académicos de los estudiantes de pedagogía dependen del tipo de motivación con la que inician sus estudios. Si se dan cuenta ahí el tipo de investigación, como es una correlación causal, pues no hay variables para medir y pues los estudiantes son los que ya están, son algo que no se puede modificar, ¿verdad? Entonces, eso sería respecto a lo de investigación. Les dejo con mi compañero. Muy bien, ya les comparto mi diapositiva. Un segundo. El tema de fitoterapia, como el nombre lo indica, viene del griego fito, que indica plantas, y terapia. Bueno, entonces vamos a deducir que son el conjunto de tratamientos terapéuticos que utilizan plantas medicinales, ya sea para prevenir, aliviar o curar el estado de enfermedad basado en el uso de plantas medicinales. Bueno, en el inicio de la civilización, se empezó a utilizar varias técnicas terapéuticas. Incluso en un, en un podcast de medicina hace mucho tiempo, que no recuerdo el autor, decía, el mayor indicio que tenemos de la civilización humana es un hueso, es el resto de un hueso que tenía un callo que digamos que se había visto que el individuo en la prehistoria tuvo un proceso de recuperación. Y eso nos diferencia principalmente de otras especies y es lo que nos hace una civilización como tal, el poder recuperar a los otros individuos de la sociedad. Entonces, con eso nos ha llevado a mecanismos de evolución y tanto como el ser humano como la medicina ha ido evolucionando. Entonces, esto se ha utilizado desde hace mucho tiempo en diferentes civilizaciones. En Asia Occidental, por ejemplo, se encontraba el papiro de Ebers, que era un documento que tenía era como un vademecum de plantas medicinales y también de otro tipo de terapeuta en algunas enfermedades. También están lo de Asia Oriental y los mayas, que también utilizaban las plantas medicinales para preparar y tratar de mitigar la enfermedad en sus individuos. Entonces, las formas de preparación de las plantas medicinales, hay varias formas en cómo podemos conseguir y liberar el principio activo de la planta. Tenemos que la forma de preparación de la planta medicinal está el término que es tisana, que es así como se le dice la forma de preparación. Y puede hacerse de varias formas, por infusión, cocimiento o decocción. Por infusión es lo que realmente hacemos incluso cuando nos preparamos un té, que consiste en dejar en contacto el material vegetal con agua caliente.
Cocimiento es que introducimos material vegetal en un recipiente con agua y posteriormente se procede a calentar hasta que llegue a evaporación. En ensalada solo se utiliza la planta fresca y se utilizan las hojas o ya sea o frutos también incluso y tallos que son materiales más duros y que posteriormente después de prepararlos se procede a consumir de forma directa, sin un tipo de cocción. Existe la preparación en forma de jugos, lo que se obtiene al exprimir o licuar plantas frescas, y en forma de compresas, que es la utilización de preparación de una planta por medio de una infusión y que se coloca de forma directa en el área afectada. Por enjuagues, por lavado e irrigaciones. Y bueno, la osificación. La osificación debe ser bien vigilada cuando los principios activos presenten cierto grado de toxicidad, tengan acción farmacológica muy fuerte y pueda variar el efecto de dependencia de la dosis. E incluso la vigilancia no solo se debe hacer de forma en algún tipo de tratamiento en específico, sino que a mi parecer debería de hacerse la vigilancia en cualquiera de todas, ya que más adelante les voy a explicar por qué. Bueno, la posología depende de un número de varios factores, la importancia y la gravedad de la enfermedad, la existencia o no de otros medicamentos que se están administrando y el factor del individuo, ya que esto se debe individualizar si el individuo realmente amerita o no la forma terapéutica que se está pensando dar. En el manual del Ministerio de Salud nos da algunas dosis, que es de niños de 5 a 6 años, de 20 kilogramos aproximadamente o 45 libras, se les da 1/3 de la dosis de la persona adulta, y de 7 a 10 años se le da media dosis de la persona adulta, y que cuando tienen un peso superior a 80 kilogramos se les debe dar una dosis y 1/4 de la persona adulta. Y ya luego nos menciona algunas plantas terapéuticas en las cuales tiene sus indicaciones, que principalmente se basaron en el vademecum de plantas medicinales que lo proporcionó la Universidad de San Carlos de Guatemala en el 2015. Aquí hay algunas indicaciones para algunas plantas, alguna forma y su preparación y cómo se debería de y para qué, en qué casos está contraindicado. Tenemos el achiote, por ejemplo, que en estos casos está contraindicado en embarazadas porque puede provocar abortos y está indicada como en la forma de semilla y sus osificaciones en infusiones. Realmente por el tiempo, que ya nos queda muy poco, no voy a pasar en todos los medicamentos como tal, ya que sería un poco aburrido y tenemos otra parte de fitoterapia que podemos discutirlo en la siguiente clase. Entonces más voy a abarcar el inicio y la discusión si realmente sobre algunos factores de la fitoterapia. Entonces tenemos, realmente se hizo un vademecum en 2015 donde hay una gran variedad de plantas y de donde se pueden dar varias indicaciones. Pero pasando de esto, bueno, hay algunas plantas que sí han tenido alguna dosificación y que se han industrializado, por ejemplo, el ishbut, que está indicado para promover la lactancia, y que en este caso ya se ha logrado industrializar. Es un ejemplo de industrialización de algunas plantas medicinales. Y bueno, la mayoría de las personas deberían de responder, que utilizan medicinas naturales, deberían responderse esto: todo lo natural es bueno. Frecuentemente en la conciencia colectiva se encuentra arraigada la idea de que sí, todo lo natural es bueno, pero realmente importa cuánto se consume. Si proviene de la naturaleza no importa, porque de igual manera las plantas medicinales siguen siendo fármacos, igual que alguna pastilla como acetaminofén, sigue siendo un fármaco con las mismas características, que todo un fármaco es una sustancia que causa un efecto en el organismo. Si es positivo lo llamamos medicamento y si no, se transforma en veneno o en tóxico.
¿Y qué lo hace tóxico? Realmente lo hace la dosis, la vía de administración, la susceptibilidad del paciente y por sobre todo que realmente si lo amerite o no. Entonces, realmente es controversial el recetar o no algún tipo de medicamento natural como medicina herbal como tal. ¿Por qué? Bueno, es un tema de discusión porque es difícil de controlar estos factores que en nuestro caso tenemos más la costumbre de, no hay, por ejemplo, una unidad de medida que nos diga cuántas hojas tenemos que utilizar. Y en cada hoja no sabemos realmente si el principio activo está de forma, lo vamos a obtener o no. Y como no está aislado, por eso es que principalmente hay efectos adversos que pueden ocasionarse no importando la dosis, porque no sabemos qué otro principio activo del cual no es deseado se puede involucrar en la misma hoja o el tallo que se esté utilizando. Creo que de momento no se ha logrado llevar, o bueno, estoy investigando si hay algunos estudios o algunos otros factores que promuevan realmente la fitoterapia. Y de momento creo que es muy poca muy poca la evidencia para confiar en ello realmente. Ahora, el problema es que en lugares donde realmente no tenemos nada a nuestra disposición, creo que se puede utilizar en algunos casos, pero de conocer muy bien cuáles pueden ser las reacciones adversas en dado caso se utilicen. Y bueno, más que todo eso. Y creo que es un tema que puede ser interesante en el caso más de investigación, de qué medicamentos podemos conseguir o qué podemos aislar de algunas plantas y generarlo ya a modo de industrialización para que se pueda utilizar a futuro. Únicamente algún comentario, dudas o algo. Edgar y Edith, de verdad los felicito. Me, me parece que sí investigaron bastante sobre el tema. Perdone, Edgar, por tuve unos inconvenientes, no son